Mi nombre es Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Trabajo en el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Rota. Doy clases de física y química, matemáticas, biología y geología y tecnología. También soy escritor de divulgación científica. He publicado varios libros de divulgación científica, una novela, bastantes libros de textos y soy colaborador habitual en la revista Muy Interesante. En octavo de GB me leí La historia del tiempo, un libro de Stephen Hawking. Entonces me enamoré de la física, aunque se quedó dormida la pasión entre octavo de GB y COU. COU es el equivalente a segundo de bachillerato y octavo, como dije antes, es el equivalente a segundo de eso. Quise dedicarme en ese periodo a mil cosas diferentes, pero fue en COU cuando dudé entre hacer física, filosofía o matemáticas. El cerco se estrechó. Hice finalmente física porque es lo que mejor me iba a hacer entender el mundo, o yo pensaba que era lo mejor que me iba a hacer entender el mundo natural en el que vivimos, las leyes del universo y de qué está construido todo. Además, ¿para qué engañarnos? Se me daban bien las matemáticas y la carrera de física es en su mayoría matemáticas. Poco estudiar y mucho tiempo para hacer ejercicios. Volvería a estudiar la carrera de físicas. No solo creo que la ciencia es importante, pienso que la ciencia es fundamental y necesaria. El ser humano no puede vivir sin ciencia en la sociedad que hemos creado. La ciencia es la responsable de nuestro mundo tecnológico y la clave para entender que en la actualidad vivamos más y mejor. La ciencia es el motor del progreso. Una carrera científica no solo nos da salida para la investigación científica. Una motivación real es que tienes muchas salidas con una carrera científica. La propia investigación, la industria, la docencia, la comunicación, la divulgación científica, etcétera. Estudia lo que te guste, no lo que pienses que te va a dar dinero hoy, pues el panorama cambia constantemente y mañana puede ser diferente. Mi pregunta para Eugenio Manuel Fernández es que si hay alguna alternativa al coltán en España. Me gustaría primero recordar qué es el coltán y por qué es tan importante. La palabra coltán proviene de los nombres de los minerales que lo conforman. Columbita, col, y tantalita, tan. Coltán. El coltán contiene fundamentalmente niobio y tántalo, dos elementos muy usados en la electrónica, especialmente en teléfonos móviles. ¿Y por qué queremos alternativas? Porque el coltán es uno de los llamados minerales en conflicto y hablaremos de ellos en la pregunta siguiente. Estos minerales son el lado oscuro de nuestros teléfonos móviles. El coltán se obtiene casi en su mayoría de la República Democrática del Congo, donde las personas que lo extraen en las minas trabajan en condiciones infrahumanas. Incluso hay niños explotados en estas minas. Minas de coltán en otros lugares del mundo hay muy pocas y se albergan escasas esperanzas de encontrar nuevas localizaciones. Por lo tanto, la solución es, como bien dice la pregunta, buscar alternativas al coltán. Y en España, una investigación apunta hacia una solución: sacarlo de los millones de toneladas de escoria que tenemos en cientos de minas del mundo. La escoria son subproductos generados en la obtención de metales, algo que en principio parece que no sirve para nada. Volvamos a España. En el caso concreto del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, se han fijado en la escoria producida en el procesamiento del estaño, en una mina de la provincia de Orense. El equipo de investigación ha desarrollado un método para extraer de la escoria los dos elementos por lo que es preciado el coltán: el niobio y el tántalo. ¿Cuáles son los minerales que se utilizan para las nuevas tecnologías? Muchos, demasiados para ser citados en una breve respuesta. Los minerales para las nuevas tecnologías no han sido siempre los mismos, sino que han dependido de la época y de la tecnología vigente en cada momento.
Además tenemos una abundancia variable dependiendo de si hablamos de unos minerales o de otros. Lo que sí está claro es que sin rocas y minerales no tendríamos tecnología. Es literalmente imposible. Tengo este móvil en mi mano gracias a las rocas. Algunos ejemplos podemos encontrarlos en un párrafo de mi libro La navaja de Einstein. Vamos a mostrarlo, no se ve muy bien, pero bueno. Y otras historias extraordinarias sobre rocas y minerales. Vamos a leerlo. Dice, en nuestros móviles la bauxita se usa para la retroalimentación de la pantalla. La esferalita es una fuente de indio para la capa conductiva de electricidad de la pantalla. La arsenopirita como fuente de arsénico, útil en la radiofrecuencia y los amplificadores de la batería. Y el cobre viene también de minerales como la calcopirita y la bornita. Efectivamente, en nuestros móviles hay muchas minas y también muchas industrias, pues son diversas las sustancias químicas que se usan tras procesar otros minerales. Aluminosilicatos para las pantallas táctiles, óxidos de indio y estaño, etc. También aleaciones, como las de magnesio para las carcasas metálicas o las de neodimio para altavoces y micrófonos. Nuestro propio planeta reinventado, convertido en teléfono inteligente. Y también, si hablamos de elementos de la tabla periódica, la lista crece indefinidamente. Puede haber hasta 70 elementos en tu teléfono móvil. Llevas una tabla periódica de verdad en el bolsillo. Silicio, potasio, aluminio, oxígeno, zinc, hidrógeno, carbono, litio, plomo, germanio, bismuto, cobalto, oro, plata, etc. Y un sinfín de materiales naturales o sintéticos, como el silicato de sodio, el dióxido de sodio, óxidos de aluminio y policarbonato. En resumen, tu móvil es una mina restaurada. Sin embargo, hay un pequeño grupo de minerales que son especialmente sensibles. Hablo de los denominados minerales de conflicto, de los que ya había hablado antes. ¿Cuáles son? La casiterita, el coltán, la wolframita y el oro. También son conocidos como los 3TG, TG, por las iniciales en inglés de los elementos que se extrae de ellos. El estaño, tin en inglés, el tungsteno o wolframio, el tántalo, que proviene del coltán, como ya sabéis, y el oro, gold en inglés. 3TG, G del oro. Se llaman minerales de zonas de conflicto porque las principales minas están en zonas donde hay conflictos armados, como es el caso del coltán en la República Democrática del Congo. Del coltán ya hemos hablado. De la casiterita, sí, está bien, lo he dicho bien, se saca el estaño, que es necesario para soldaduras de tuberías y circuitos electrónicos. El oro es muy usado en comunicaciones electrónicas y aeroespaciales. Y el tungsteno se emplea para cables metálicos, electrodos y contactos en electrónica. Todos estos minerales sirven de forma directa para financiar grupos armados en varios países. Nuestras manos están manchadas de manera indirecta con esta situación y debemos buscar soluciones. Los minerales son un recurso limitado y el desarrollo de las nuevas tecnologías depende de ellos. En el futuro, ¿cómo se podrá responder a un incremento en la demanda de aparatos tecnológicos? ¿Buscando nuevos minerales o reciclando los ya conocidos? El futuro de la industria de los móviles es un poco desconcertante, pues no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo nos va a durar los recursos que tenemos. Estamos haciendo un uso abusivo y esto lo pagaremos. Lo que sí está claro es que hay dos circunstancias que agravan la situación y hacen tambalear la industria. Cada vez hay menos recursos naturales y cada vez se fabrican más móviles. Los recursos se acabarán, tarde o temprano, porque los minerales necesarios son limitados. Hay los que hay. Es una realidad y no podemos obviarla echando la vista a un lado. Así que a medio o largo plazo hay que buscar una forma de reciclar lo que ya tenemos. Ya hay empresas que lo hacen y que te pagan algo por tu móvil antiguo. Cuando esto lo hagan todas las empresas y sea obligatorio reciclar, habremos dado un primer paso de gigante.
Pues mi pregunta va dirigida hacia Eugenio Manuel y la pregunta es que por qué en los últimos años las baterías han ido decreciendo su rendimiento y su durabilidad y si podemos sustituirlo por algún otro metal, ya que actualmente se están haciendo de litio. Bueno, pues nuestra pregunta para Eugenio es que actualmente se está desarrollando el estudio de algún mineral nuevo que pueda alargar las baterías de nuestros teléfonos, ya que los dispositivos móviles es algo que le damos mucha importancia y nos gustaría mejorar la vida de las baterías. Son dos preguntas diferentes. Empecemos por la primera. ¿Por qué las baterías cada vez duran menos? Esto lo notamos sobre todo los que tenemos cierta edad y vivimos el nacimiento de los teléfonos móviles. Hace 20 años no existían los smartphones. El móvil se usaba solo para llamar o para mandar SMS, por lo que se llevaba mucho tiempo en el bolsillo y la batería podía durarte varios días. La irrupción de los smartphones en el mercado hizo que usáramos el móvil para mucho más que para llamar. Tenemos un pequeño ordenador en el bolsillo que usamos constantemente y para todo. A eso le incluimos la Wi-Fi, que si lo tenemos en modo automático, se lleva todo el rato buscando un punto donde conectarse, lo que consume obviamente energía. Si quieres que tu batería dure un poco más, desconecta la Wi-Fi. Con el punto de acceso Bluetooth pasa algo bastante parecido. Lo que también es cierto es que a veces notamos una menor eficiencia de la batería en modelos modernos o incluso en un mismo modelo tras una actualización de software. Se debe a que los recursos energéticos usados por los sistemas operativos o por las app no son óptimos. A menudo llegan parches tras la actualización que pretenden mitigar el desaguisado. Por lo tanto, la razón es doble. La razón por la que las baterías parecen ser menos eficientes. El mayor uso que le damos a los dispositivos y la mayor demanda de energía del sistema operativo, los programas instalados y una Wi-Fi y un Bluetooth en constante búsqueda. Había una segunda pregunta dentro de esta cuestión. La otra pregunta iba sobre el litio. ¿Hay alternativas? Claro que las hay. El litio se encuentra en ciertas rocas volcánicas y en sales naturales. Con el litio no tenemos los problemas del coltán, pero sí es verdad que cada vez es más caro, porque se van agotando los recursos que tenemos. Hay varias alternativas y algunas ya son posibles, como las baterías de calcio y las baterías de sodio. El verdadero plan B de las baterías ya es una realidad, pues la empresa gigante china CATL presentó en verano de 2021 la primera batería de sodio, lista para ser comercializada. Así que es cuestión de tiempo, de que el mercado vaya sustituyendo el litio por el sodio, o que convivan ambos. Según sus planes, los planes de la empresa, esto ocurrirá en 2023. Veremos lo que pasa, pues el sistema está montado en su totalidad para el litio y habrá una fuerte resistencia al cambio, que podría no propiciarlo. ¿Es posible un equilibrio entre el avance tecnológico y el uso de mineral y el cuidado del medio ambiente? Esta es una buena pregunta. Diría que es la pregunta, y a mí me gustaría tener la respuesta, pero no la tengo. El fuego y las herramientas líticas de la prehistoria se pueden entender como tecnologías de la época, y ya dejamos entonces desperdicios tras el procesamiento correspondiente. La contaminación nos ha perseguido desde la prehistoria y todavía no hemos encontrado un equilibrio. Así que a mí me gustaría también responder a esta pregunta, pero por desgracia no tengo la respuesta. ¿Cuáles son los principales factores que condicionan un equilibrio inestable en la tríada progreso, tecnología y recursos materiales? Esta es una pregunta compleja que no me siento capaz de responder con precisión, pues son múltiples los factores. Para esto tenemos realmente a los analistas del mercado, que son los que se dedican a evaluar los factores de equilibrio y a proponer soluciones. Otra cuestión, es que el resto de seres humanos les hagamos caso a los expertos. El problema es que muy a menudo no nos interesa escuchar la realidad, y las políticas comerciales arrojan piedras sobre nuestro cuello tejado a medio y largo plazo, y por tanto, a nuestros propios recursos materiales. ¿Cuáles son realmente entonces los factores? Diría que la existencia de recursos, el acceso a estos recursos, el tratamiento de dichos recursos, la demanda fabril de las fábricas, la investigación científica, etc. Son muchos.
Quizás un factor decisivo sean las políticas de medio ambiente y, por supuesto, la demanda del mercado, que es la que impulsa el progreso. Nosotros, como seres individuales, tenemos mucho que ver en esto. No nos conformamos con lo que tenemos, queremos más, mejor y en menos tiempo. Por eso renovamos constantemente nuestros terminales móviles. Somos un factor muy importante en esta ecuación del progreso, tecnología, recursos materiales. Hay proyectos de reapertura de minas en Huelva e incluso minas de estaño en el norte de Córdoba. ¿Son convenientes hacerlas? Es una pregunta comprometedora y difícil si no vivimos al lado de una mina. Todo el mundo quiere un móvil, pero poca gente quiere que toquen el suelo que pisa. El gran problema que tiene Europa, porque no es solo España, es que depende de países lejanos para la obtención de sus recursos minerales relacionados con las nuevas tecnologías. Ya lo hemos estado hablando con los minerales de conflicto. La gran solución para una minería sostenible, respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con las personas, es tener minas propias en la Comunidad Europea. Pero ¿dónde situarlas y en qué condiciones extraer los materiales? A ver, hay recursos, pues se han descubierto fuentes minerales en los últimos años o incluso se pueden reaprovechar algunas que ya teníamos. Un ejemplo que ha saltado a la opinión pública en este año es el de Fuente Ovejuna, en Córdoba, una enorme veta de estaño que se descubrió hace 10 años y que puede darnos hasta 27.000 toneladas de minerales muy utilizados en la industria actual. Incluso nos daría para exportar a toda Europa. La empresa que la va a explotar asegura que podría estar funcionando a cielo abierto durante 12 años y con 700 empleados. Que si es conveniente, si respeta el medio ambiente, da trabajo, relaja un poco la tensión de los minerales de conflicto y da riqueza por las exportaciones, claro que es conveniente. Mi apuesta es la minería en suelo español, con medidas de seguridad y respeto al medio ambiente.